al mundo físico material lo conocemos como el mundo natural. Entonces todos estamos conscientes de que existen estos dos universos, estos dos mundos, el natural y el sobrenatural. En el mundo natural, todos los días vemos en él la gloria de Dios en todo lo que él creó, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hoy vemos cada día el salir del sol en el oriente, su ocaso en el poniente. Vemos los bellos colores, vemos la belleza que se representa cada día. Vemos los árboles, los pájaros. Algunos son sensibles a aquello que ven y glorifican a Dios. Otros simple y sencillamente forman parte de la creación del mundo natural y lo ven natural y no se dan cuenta de la manifestación de Dios en esta creación. Vemos entonces que se escucha y se ve la gloria de Dios y se escucha la voz de Dios en su creación. Por ejemplo, la Sagrada Escritura nos lo dice. Allá en el Salmo 19, versículo 1, y luego en el versículo 4, leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en el versículo 4 leemos: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiere decir que es claro lo que acabamos de reflexionar. Se ve la gloria de Dios y se escucha la voz de Dios. El otro día hará una semana, estábamos no sufriendo, gozando unas tormentas. Y hubo una tarde en forma especial que vinieron unos truenos, unos relámpagos, unos rayos que estremecían la casa donde yo vivo. Y yo decía: wow, qué tremendo, ese cayó cerquita, decía yo, porque sentía cómo se estremecía. Y vino a mi mente, es una forma en la que Dios está mostrando su presencia, su poder, su gloria, y al que quiere escuchar, escucha su voz. A veces encontramos que la Biblia nos dice que Dios tiene una voz como de estruendo, como de rayo, pero a veces habla que en una forma suave, apacible, como un silbido, como un viento suave, y es el mismo Dios. Por eso también estamos conscientes. Ese es en el mundo natural. Pero también estamos conscientes del mundo espiritual. El mundo que también, el universo que también Dios creó, donde encontramos a los ángeles, que son espíritus que sirven y honran a su Creador. Y que aún los ángeles caídos o demonios, con su líder Satanás, el diablo, sabemos que también son espíritus, y encontramos en este universo también a los seres humanos
que también somos espíritus que solamente tenemos también cuerpo y somos los seres humanos los únicos que nos movemos en los dos universos. Los seres humanos tenemos un cuerpo para movernos en el mundo natural y también tenemos una parte en nuestro interior que es el espíritu, de tal manera que podemos movernos y estar conscientes de los dos universos en los que vivimos. Pero a los seres humanos son a los únicos a quienes Dios le dio autoridad para gobernar y sojuzgar la tierra. Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y Dios les habló a ellos y les dio indicaciones de lo que debían de hacer y de lo que no debían de hacer. Pero vino a ellos el engañador, el diablo, y le habló a Eva, y ella escuchó su voz, le dio oído a sus palabras, palabras de mentira y de engaño, y Dios les había dicho en Génesis 2, 16 y 17 las siguientes palabras: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios habló, el diablo habló, y les dijo el diablo en el capítulo 3, 4 del mismo libro de Génesis, les dijo: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eva oyó la voz del enemigo y le obedeció. Y a partir de ese día vino la muerte, la tristeza, el temor, el miedo, la inseguridad y la muerte. Llegaron al mundo natural. Vemos entonces que el mundo espiritual de luz, de gozo y bendición también se llenó de tinieblas y de oscuridad en el ambiente de los seres humanos que vivíamos los dos mundos. El día de hoy, toda la humanidad está llena de confusión y la gente anda buscando dirección y guía porque está cansada de fracasar y necesitamos y tenemos una urgente necesidad de escuchar y oír la voz de Dios. Necesitamos volver al camino de la verdad, al camino de la vida y de vida eterna. Tenemos una profunda necesidad de oír la voz de Dios. Necesitamos reconocer la voz de Dios y diferenciarla de otras voces, de modo que podamos tomar decisiones correctas en nuestra vida y en nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida financiera, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida ministerial. En todas las áreas de nuestra vida tenemos necesidad de dirección, de protección, de provisión. Y esto solamente viene de aquel que todo lo puede, que todo lo tiene. Por eso necesitamos escuchar su voz y su consejo. De tal manera que podamos manifestar el poder de Dios, su gloria en este mundo, de tal manera que nuestra vida el día de hoy tenga las bendiciones que anhelamos y que necesitamos. La pregunta es: Dios le habló a Adán, el diablo le habló a Adán y a Eva,
Dios hablaba con ellos y el diablo también. Le hicieron caso y acabamos de ver la consecuencia de la caída: tinieblas, tristeza, dolor, angustia, enfermedad, miseria, pobreza, odio, rencores, tantas cosas que estamos experimentando. La pregunta es: ¿Dios habla hoy? ¿Dios está hablando en este tiempo? La respuesta es claro que Dios habla hoy. Dios siempre ha estado hablando. Nosotros somos lo que nos hemos apartado de Él. Hemos estado escuchando más la voz del maligno y más la voz de muchas personas que ni confían en Dios, ni creen en Dios, y a veces son gentes tan cercanas a nosotros, y eso nos ha llevado de tristeza en tristeza, de dolor en dolor y de angustia en angustia, porque hemos dejado de percibir y de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Dios siempre ha estado hablando. Y encontramos allí en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, pudiéramos decir, en este día de hoy, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La confirmación de la palabra de Dios es que Dios siempre ha estado hablando. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros, contigo y conmigo. Dios no excluye a ninguna persona. Dios siempre ha estado hablando. Ahora dice que en estos posteriores tiempos nos está hablando a través del Hijo, a través del Evangelio, de la buena noticia que Él mandó que se predicase a todos los pueblos, a todas las naciones, a través de quienes, de aquellos que ya conocen y están escuchando y escuchan su voz. Por eso es tan importante que nosotros seamos sensibles para escuchar la voz de Dios, a quien Cristo Jesús, a quien, como dice lo que acabamos de leer, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir, y confirmamos que Dios siempre ha estado hablando, porque Dios ha querido tener una comunión. Y una comunión nace de una comunicación. Si no hay comunicación, no puede haber comunión en un hogar, en una familia, en una pareja, entre hermanos, en una compañía, en la empresa. Si no hay comunicación, no puede haber una comunión íntima, no puede haber identificación, no puede haber equipo de trabajo. Por eso Dios prioriza la comunicación con nosotros. Y Él quiere que tú puedas entender eso y quiere hacer una reflexión pequeña pero profunda acerca de que Él está hablando el día de hoy. Por ejemplo, ¿desde cuándo habla Dios? Ya vimos que desde siempre, en todos los tiempos. Pero en el Antiguo Testamento Dios le habló a Moisés. En Éxodo 3, 13, 14 y 15 encontramos estas palabras. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy y me envió a vosotros. De tal manera que vemos que
Moisés habló con Dios y Dios respondió. Y tú debes ser sensible y estar con la conciencia de que si tú buscas a Dios de todo tu corazón y le hablas, Dios se va a encontrar contigo. Hay un texto que no traigo anotado, pero el Espíritu Santo me lo está trayendo a la mente, que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En el Antiguo Testamento Dios habló con Moisés y podemos encontrar varios encuentros de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento, Dios le habló a Saulo de Tarso, aquel hombre que después se convirtió en el gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Quiere decir que Dios hace un encuentro con todo tipo de personas. No nada más le habla a sus siervos, no nada más le habla a sus hijos, sino que le habla a todas aquellas personas que tienen necesidad de un encuentro personal con Él. Vimos que Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de lo creado. Por eso leíamos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de tal manera que no tenemos excusa. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos 9, del 1 al 5, ese encuentro maravilloso que un hombre que andaba persiguiendo a los hijos de Dios, los buscaba para matarlos, para azotarlos, para meterlos a la cárcel. Un perfecto enemigo de Dios, Dios se le aparece y Dios le habla. Y ahí leemos, dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios conoce tu nombre. Dios conoce el nombre de cada persona, de cada individuo. Y muchas veces vas a ver o vas a sentir que Dios te está llamando, como le habló a aquel niño allá en el templo, allá en el Antiguo Testamento: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Era un niño que estaba para el servicio de Dios. Aquí era un enemigo de Dios y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú vas a llegar a escuchar que Dios te habla por tu nombre y que te está diciendo, y tú dices: ¿qué? Estoy escuchando, lo siento escuchando aquí en mi mente, lo siento escuchando en mi corazón. ¿Por qué vienen estas voces? Aunque realmente en lo físico no lo oigo, pero tal vez habló en mi mente. Pero ahí dice que una luz de resplandor que sobrepasaba a la luz del sol brilló en los ojos de aquel hombre, y dice que aquella presencia lo derribó de su caballo. Algunas veces alguien se pregunta por qué aquí en la iglesia, cuando pasan orando, le ponen la mano, la gente se cae. Porque es la presencia del Espíritu Santo, su poder, su esencia. El Dios sobrenatural, el todopoderoso Dios, se hace presente en nuestra esfera natural, y la esencia sobrenatural, la majestuosidad de Dios viene sobre un mundo
físico, material, humano, débil, y caemos muchas veces ante su presencia. Otros tiemblan, otros lloran, otros caen al suelo, y bueno, se manifiestan de muchas maneras el poder de la presencia de Dios en la vida de las gentes. Y ahí estaba aquel hombre escuchando la voz de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué se hubieran puesto ustedes a pensar? ¿Cómo le pregunta por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Dios. Él estaba persiguiendo a unos que se decían cristianos. Él tenía un celo por el Dios de Israel, pero no había tenido una revelación del Dios de Israel en su vida. De tal manera que Dios, Cristo Jesús, le dice: ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los hijos de Dios, al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Dios mismo. Y mucha gente no se da cuenta cuando están atacándote a ti en tu trabajo, en tu escuela, donde quieras que vayas. Te están diciendo: bueno, ¿cómo es posible que tú seas cristiano? O empiezan a a ponerte piedras de tropiezo en el camino, a tratar de estorbarte, a tratar de que el jefe te despida. Yo nomás quiero decirles una cosa: estas personas se estarán encontrando que están luchando contra Dios mismo, porque Dios es tu Dios y es tu Señor y es tu Salvador, y el que va a pelear tus batallas. Vemos entonces que el Espíritu Santo habla a las personas. Ya en la época de la iglesia encontramos a Dios hablando con las personas de la iglesia, y en Hechos 13:2 encontramos que el Espíritu Santo le habló a los profetas y a los maestros allá en la iglesia primera gentil que se formó, que estaba en Antioquía. Y dice que estaban estos profetas y maestros ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo, ¿quién? ¿Quién? Oye lo que te estoy diciendo. Oye lo que estás leyendo. Oye, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Los he llamado a una obra. Y luego dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Obedecieron a la voz del Espíritu Santo. Dios hablando, Dios hablando. Por eso vemos que Dios habló directamente en el Antiguo Testamento a profetas, a reyes, a sacerdotes, y el pueblo tenía que ir a consultar al profeta para encontrar respuesta de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aquí encontramos, de lo que acabamos de leer en la iglesia de Antioquía, que Dios habla a través de su Espíritu Santo. Dios va renovando nuestro espíritu cuando recibimos a Jesucristo, su Hijo, en nuestro corazón. Y al recibir a Cristo, Él envió al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Por eso encontramos allá en Efesios capítulo 1, versículo 13, lo que la predicación el Señor nos hablaba el domingo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo es traído por el Señor Jesús y puesto en nuestro corazón. Leemos: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que esta
enseñanza que Dios nos dio el domingo, una enseñanza gloriosa donde salimos contentos, bendecidos, sabiendo que teníamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que nos daba el poder y la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera los demonios y liberar a los oprimidos y por los que están presos en la cárcel de mentiras, de engaños, de hipocresías, fuesen liberados. Todo eso Dios nos lo dio a nosotros con su presencia del Espíritu Santo. Y esta revelación es gloriosa. El saber que el día de hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Ya no tan solo a través de la creación, ya no tan solo mostrando su presencia y su gloria en el mundo natural que nos sigue hablando, sino en una forma sobrenatural. Dios está hablando a nuestros corazones, porque ahora el Espíritu Santo, que es Dios eterno, está viviendo en tu corazón. Y esto es sumamente glorioso. No lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a comprender, que Dios, el Todopoderoso, está viviendo dentro de ti, está contigo. Tú que tienes la necesidad de escuchar y de oír la voz de Dios, no tienes que ir tan lejos. Está viviendo dentro de ti si tú ya recibiste a Jesucristo como tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Porque ahí, en esas personas, es donde habita el Espíritu Santo. Así es que la pregunta que hacíamos es: ¿Dios nos habla? Sí, Dios nos habla. Y si te preguntan, ¿acaso a ti Dios te habla?, tienes que contestar sin ninguna vergüenza y sin ningún temor: sí, Dios me habla. ¿Estás loco? Bueno, pero Dios me habla. Romanos 8:14. En Romanos 8:14, el apóstol Pablo, fíjense, el perseguidor de la iglesia, ahora convertido, les escribe a la iglesia a Roma y les dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. ¡Wow! ¿Alcanzas a ver la gran dimensión? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti y tú debes aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo que está en ti. Tenemos una puerta abierta de bendición gloriosa como iglesia, como familia, como personas, como seres humanos. No cualquiera tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, y tú y yo, si somos hijos de Dios, la tenemos, y Él está hablando en nuestras vidas todos los días. Todos los días. Lo que tienes que aprender es a ser sensible para escucharlo. Aprender a ser sensible para escucharlo. Oh, el Señor Jesús sabía lo que quería darnos. Él quería que tuviéramos al Espíritu Santo, porque mientras Él estuvo ministrando aquí en la tierra, bendiciendo a esta humanidad, mostrándonos que Él era el Hijo de Dios, abriendo, haciendo milagros, dándole a alimentar a 5,000 personas, abriendo los ojos de los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos. Él quería que nosotros experimentáramos la presencia del Espíritu Santo que Él tenía y que le permitía hacer todas estas cosas. Por eso Él anhelaba que todos nosotros, sus hijos, los creyentes, tuviéramos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que valorar al Espíritu Santo, hablar con Él, habla con Él, platica con Él, salúdalo todos los días
cuando te levantes. Espíritu Santo, buenos días. Despídete de Él, buenas noches, porque tú te vas a dormir, pero Él va a quedar ahí parado junto a ti. Nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Por eso el Señor Jesucristo decía en Juan 10, 27 y 28 estas poderosas palabras. Vean, tú identifícate, agarra la palabra, hazla tuya, porque Él es el Espíritu Santo el que nos está hablando. ¿Y qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! Mis ovejas oyen mi voz. Todos los días el diablo te está hablando. Todos los días el maligno te está tratando de desviar para que hagas lo que no conviene, lo que no es correcto, lo que te aleje de Dios, lo que te aparte de Dios. Porque si te aparta de Dios, te aparta de las bendiciones que Dios tiene. Y si Dios te bendice y te levanta cada día más, vas a ser una persona como aquella luz que se encendió, que no es puesta abajo de la cama ni abajo de una caja, sino es levantada en alto para que alumbres, para que brilles. Y eso es lo que el diablo no quiere, que tú te levantes para que la gente te vea, te escuche. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tienes tanto éxito? ¿Por qué te va bien en tu casa? ¿Por qué te va bien en tu familia? ¿Por qué si ganas casi lo mismo que yo, a ti sí te va bien? Mira, te veo mejor, te veo diferente, porque Dios te está bendiciendo y te está levantando para que brilles y seas la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Y cuál es la diferencia? Que cada que el diablo te tienta, cada que el diablo te tira una mentira, cada que el diablo, tú estás escuchando la voz de Jesús. Tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo, que te dice, te dicen que robes, no robes. Te están diciendo que mientas, no mientas. Dile a tu papá que te vas a ir a estudiar y que vas a hacer la tarea. ¿Y te vas a ir a una disco? ¿Te vas a ir a una fiesta donde te vas a emborrachar? ¿Sabes qué va a pasar? No vas a brillar. Vas a fracasar en tu examen. No vas a pasar de año. No vas a tener bendiciones. Y lo que te espera es tristeza, dolor, porque no escuchaste la voz de Dios. Claro que te habló. Claro que te dijo lo que no debías de hacer. Y así lo encontramos en todas las áreas. Con el marido, con la mujer extraña que le habla. Cuando oyes la voz de Dios que te dice, no hagas caso de la mujer extraña. No te juntes con ella. Muchachos, no se junten con aquellos que le dicen, ven, vamos a hacer estas cosas malas, pero vamos a ganar dinero, a tener bien bastante una bolsa llena de oro y de plata. Vamos a robar, vamos a vender cosas robadas, vamos a vender droga, vamos a vender ¿qué? ¿Qué es lo que te está llamando el diablo a hacer? ¿Dónde está la voz de Dios que estás escuchando que te quiere apartar de eso? Que quiere bendecir tu vida como joven, o tu vida como esposo, o tu vida que no llegues al momento que digan, lo metieron a la cárcel, ahora querías dinero es que yo lo hacía por mi familia, para ganar más dinero, para tener, y ahora en la cárcel, ¿qué vas a hacer? Ahora no van a tener ni el poco que dabas antes, pero que sostenía, que era de bendición. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque mora en nuestros corazones. Mora en nuestros corazones. Si hay mucha gente que no conoce a Dios, esa gente te está siendo instrumento del diablo. Te están invitando para que vayas con ellos, te están invitando para que mientas, te están invitando para que defraudes, te están invitando para que hagas planes y proyectos que no son correctos,
que es un fraude, que es un robo. No lo hagas, porque lo que te espera es el camino que dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Por eso la clave fundamental para oír la voz de Dios es estar dispuestos a obedecer. Lo primero que tienes que estar, antes de pensar cualquier otra cosa, hoy que tú tomes la decisión de estar dispuesto a obedecer cuando escuches la voz de Dios. Escuches la voz de Dios, estés dispuesto a obedecer. Una de las razones por las cuales Dios quiere hablarte es porque hay algunos creyentes que no están dispuestos a obedecer. Y algunos dicen: pastor, a mí Dios no me habla. A usted Dios sí le habla. Usted hable con Él. Usted pídale. Yo no quiero decirte, si este es tu caso, que sientes que Dios no te habla, que sientes que no escuchas la voz de Dios, te voy a decir por qué. Pregúntate cuándo fue la última vez que Dios te habló y no hiciste lo que pidió. La clave fundamental es estar dispuestos a obedecer. Pero Dios no te va a revelar lo que sigue en tu vida. Quiere decir, Dios no te va a estar hablando para guiarte, para dirigirte. Si tú repetitivamente te hablaba y no le hacías caso, te hablaba y no lo obedecías, no vayas a tal lado y ibas, no hagas esto y lo hacías, no le respondas a tu mamá y le respondías, no le contestes grosero a tu esposo y le contestabas grosera, no le contestes mal a tu esposa, trátala bien y no lo hacías. Llega un momento en que Dios se entristece, lo veíamos el domingo, se entristece, le duele, se calla y es como si Dios ya no estuviera en tu vida. Y no hay cosa más triste, óiganlo, que haber experimentado la presencia de Dios en nosotros, el consuelo de Dios con nosotros, el aliento, el ánimo de Dios con nosotros, y de repente que sientas que Dios ya te dejó. Y dije que sientas que Dios ya te dejó, porque si eres un creyente genuino, si de veras le entregaste tu vida a Jesús, si de veras lo llamaste a entrar, Él nunca se va a ir de tu vida. Él siempre va a estar contigo, siempre te va a aconsejar, siempre te va a bendecir. Pero si tú eres duro de corazón y cuando Dios te habla no le haces caso y no lo obedeces, entonces Él se entristece primero y después se calla. Y cuando pasa eso, viene a mi mente la historia de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Este hombre, el más alto de estatura de toda la nación. Un hombre de cabello negro, alto, fornido, guapísimo. Dicen que era muy guapo. Era la majestuosidad de un rey. ¿Qué pasó con él? Fue ungido como rey por Dios y le dio su Espíritu Santo para que estuviera con él. Y al principio le empezó a hacer caso. Y llegó un momento en que se ensoberbeció, se creyó que él la podía hacer de todas. A veces se nos olvida que si somos algo y tenemos algo, es por Dios. Y te lo dio para su gloria, para que lo honres, para que seas luz, para que seas de bendición a la gente, para que la gente vea que Dios está contigo y que te prospera y que te levantó. Por eso el rey David decía: yo quién soy si Dios me sacó detrás de la manada, el más pequeño de los hijos de mi padre, de la familia de las más pobres de Israel, y Dios se exaltó y me levantó y me puso como rey sobre su pueblo. Él era un hombre que reconocía de dónde venía y dónde estaba y para qué estaba. Pero Saúl
Saúl sabía. Llegó un momento en que había que hacer un sacrificio a Dios. Y tenía que venir el profeta Samuel, el único autorizado para levantar el sacrificio. Los reyes no estaban autorizados. Solamente el siervo de Dios, el sacerdote de Dios. Y dice que tenían que presentar el sacrificio y se tardaba Samuel. Y a él se le hizo fácil presentar aquel sacrificio como si fuera él un sacerdote, como si fuera el profeta de Israel. Entonces dice que presentó aquel holocausto y aquel sacrificio. Y además lo habían mandado a la guerra y le había dado Dios la orden de que destruyera al rey y a todas las posesiones, que no le perdonara nada a nadie. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó lo mejor del ganado, perdonó al rey enemigo, lo trajo cautivo para que vieran que él era el rey, y traía al otro rey allí humillado, encadenado, con cadenas. Le quitaron la corona, descalzo y presumiéndolo por toda la ciudad para que vieran que él era el rey que había ganado aquella guerra. Y traía un gran botín de ganado. Y entonces cuando Samuel, el profeta, le dice: ¿qué sonido de ovejas es este que yo oigo? ¿Que no te dije que Dios había dicho que no perdonaras a nadie? Y él dijo: bueno, es que traje lo mejor del ganado para hacer holocaustos y sacrificios a tu Dios. En ese momento, la desobediencia, la rebelión, el ocupar el lugar que no es tuyo, sino que es de Dios. En ese momento Dios se cayó, y no nada más se cayó, se apartó de Saúl. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era quitado. A partir de que Cristo vino y Cristo viene a nuestro corazón, el Espíritu Santo ya no es quitado. El Espíritu Santo se entristece y se calla, como si no estuviera en ti. Y por eso el Dios nos lleva a la experiencia de Saúl. Y a partir de ese momento Saúl sintió la ausencia de Dios en su vida. Y no hay cosa más terrible que la ausencia de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque la ausencia de Dios es el infierno mismo. En el infierno no está Dios. En el infierno la presencia de Dios no consuela, ni ayuda, ni nadie, no hace sentir una atmósfera. Y es el aviso de lo que es la muerte eterna. Ausencia de Dios. Oscuridad, porque Dios es luz. Sufrimiento, dolor, angustia, desesperación. Y en ese infierno entró Saúl. Y en el infierno los demonios se sueltan. Y en el infierno te atormentan. Y Saúl vivía un tormento. Era atormentado por demonios. De tal manera que él sentía una angustia y una desesperación. Sentía que enloquecía. Hasta que le dijeron: hay un hombre que toca el arpa. Él te puede ayudar, oh rey, para que no sufras tanto. Y dice que iba David, aquel pastorcito de ovejas, a tocar el arpa. Y ese es lo más cercano que encontramos en el Antiguo Testamento de la presencia del Espíritu Santo a través de una persona que hacía que un demonio se apartara de otra persona. Porque no fue sino hasta la venida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento donde Él pudo echar fuera demonios por la presencia del Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento nadie había echado fuera un demonio. El más cercano había sido David. Por eso David es tipo de Jesús. Y ahí encontramos a David tocando la música, el arpa. Y dice que aquel demonio se iba de Saúl y entraba en paz, en tranquilidad. Pero muchas veces le atacaba y le daba tanta desesperación que sentía envidia y celos de David por la paz que él tenía, y que agarró una lanza y quiso matar a David. Por eso es que tan importante que entendamos que si nosotros estamos oyendo la voz de Dios y oyendo la voz de Dios, mi hermano, hazle caso a Dios. Obedécelo, porque lo único que Él quiere es bendecir tu vida. No trates de oír la voz del diablo, ni dejes que entre a tu mente, por más conveniente que parezca la cosa, por más placentero que sea lo que te ofrece. El pecado es pecado y te ofrece placer por un momento, y después de ese momento de placer vienen horas, días, meses y tal vez años de angustia y desesperación. Y si no te arrepientes y te apartas, vas camino al infierno. Estoy hablando de los no creyentes en Cristo. Pero si tú eres creyente y pecas y no te apartas del pecado, vas a vivir como si fueras un condenado a muerte. Vas a ir al cielo por la gracia de Dios. Pero yo no quiero pensar que voy a ir al cielo. No, yo quiero saber lo que yo vivo ahora. Que desde hoy yo tengo a Cristo en mi corazón. Voy al cielo y hoy vivo feliz sabiendo que voy a ir al cielo. Y no quiero vivir, si voy a vivir 1 o 2 años o 20 o 30, lo que Dios quiera, voy a vivirlos en gozo y en paz, sabiendo a dónde voy y que la presencia de Dios esté en mi vida, guiándome, aconsejándome, dirigiéndome, como decía el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué precioso es que tú puedas entender la voz de Jesús todos los días hablándote. Por eso encontramos así lo que el Señor nos sigue diciendo. Tenemos que aprender que la voz de Dios nunca te va a pedir algo malo, algo que te vaya a dañar. Dios te va a pedir siempre lo que va a ser de bendición para tu vida. Todo lo que te edifica, todo lo que te consuele, todo lo que te corrija, todo lo que te da paz, todo lo que traiga aliento, todo lo que traiga prosperidad, todo lo que traiga protección, esa es la voz de Dios. La voz del diablo siempre trae temor, ansiedad, preocupación, siempre contradice la palabra de Dios, trae condenación, trae un sentido de culpa. Es que tú eres el culpable y te sientes así, y te sientes triste, angustiado, amargado, desesperado, porque el diablo te está acusando. Trae condenación, trae sentido de culpa, te engaña haciéndote creer que esos pensamientos vienen de tu mente y que de esa manera te engaña y se oculta para que no pienses que es Él, sino que pienses que eres tú, que estás como adolorido, a medio arrepentido, pero no estás arrepentido, simple y sencillamente estás con remordimiento de tu conciencia. El diablo siempre te va a tratar de apartarte de lo recto, de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que trae bendición para tu vida. Siempre va a querer apartarte de Dios. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos oír la voz de Dios y obedecerla, estar dispuestos a llevarla a cabo. Dios quiere bendecir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, en lo personal, en lo familiar y en lo financiero. Dios nos ha hablado. Hemos escuchado su voz. Su palabra tiene poder para crear, para formar y para transformar. Pon atención,
porque su voz es su palabra es su voz. Y esa palabra y su voz tienen poder para crear, tienen poder para formar y tienen poder para transformar. Vamos a ver estos adjetivos rápidamente, porque es la oportunidad que te está dando Dios para que tú sepas hoy que si escuchas su voz, Él es capaz de crear cosas que no hay en tu vida. Quiere decir que Dios puede hacer milagros. Estamos viendo que Dios puede crear un nuevo corazón, Dios puede crear un nuevo hígado, Dios puede crear unos nuevos riñones, Dios puede crear una nueva situación financiera en tu casa, en tu familia, que ves imposible, la puede crear, pero es que no hay oportunidad, no hay de dónde agarrar. Dios puede hacer caminos en el desierto y Dios puede hacer caminos en la soledad. Crear es hacer realidad algo a partir de la nada. Crear es producir algo que no existía. Él dijo: sea la luz. En el Salmo 33:6 leemos lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su. Quiere decir, por su palabra, y su palabra es su voz. Vean cómo dice arriba la palabra de Jehová y luego dice abajo el aliento de su boca. Quiere decir que es una palabra que es pronunciada, es su voz. Por eso vemos que Él creó la luz, Él hizo la atmósfera, Él hizo la tierra, el agua, los animales, y hizo al hombre. Al formar, dijimos que Dios crea y Dios forma. Al formar al hombre, en Génesis 2:7 leemos. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios primeramente creó la tierra, creó el polvo de la tierra de donde Dios hizo el cuerpo del hombre. Quiere decir que como un alfarero, Dios tomó tierra del barro y Él formó un cuerpo. Le puso piernas, le puso brazos, le puso músculos, tendones, formó un cuerpo precioso, hermoso, perfecto. ¿Se imaginan? Dios nunca hace nada malo ni nada feo, nunca hace nada que sea indigno de su perfección. Dios creó un Adán perfecto, pero no dejaba de ser un cuerpo encima de la tierra, sin vida, un cuerpo perfecto, no le hacía falta nada. Entonces vemos que Dios creó el polvo y Dios forma un cuerpo. Quiere decir que Dios puede crear circunstancias en tu vida que no te puedes imaginar, y no nada más crearlas, puede formar que aquello se componga de tal manera que tú puedas hacer un negocio que no te imaginabas, puedas hacer una carrera, puedas tener ese hogar
que está descompuesto, que no está funcionando bien, que está, como dicen los psicólogos, disfuncional, lo puede hacer completamente a funcionar en armonía, en perfección, que se corrija el padre, que se corrija la madre, que se corrijan los hijos, formar un nuevo hogar en perfección. Dios tiene el poder si tú escuchas su voz. Dios quiso formarnos. Somos la demostración de la mente de Dios, de la inteligencia, del poder de Dios. Dios nos hizo en una forma perfecta. El hombre con su cuerpo, alma y espíritu, somos la creación y formación de Dios por su voluntad soberana. En el Salmo 139, 14 y 15, el Espíritu Santo nos describe lo que debemos de entender y comprender. Vean lo que decía el salmista: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tierra, polvo, forma un cuerpo. Un cuerpo que, como decíamos, yacía en la tierra, sin haber respirado nunca. Ahí estaba Adán formado. Hubo una creación de su materia, una formación de aquella materia. De repente, Dios se inclinó sobre él y sopló su propio aliento de vida. Y dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces Adán, cuando recibió aquel aliento, se levantó y fue un ser viviente. ¿Y qué es el aliento de Dios? Es el Espíritu Santo de Dios. Una vez que se une el Espíritu de Dios en aquel cuerpo, vemos que cobra vida. La vida es la existencia de Dios, la vida eterna que entraba en aquel cuerpo. Una vida única, exclusiva del hombre. Ningún otro ser creado tiene la vida que tenemos los seres humanos. Por eso la Escritura dice en Job 33:4, Job 33:4, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio. Repítelo por ti mismo. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y en el Salmo 8:5 leemos lo siguiente: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién se refiere? A ti, el ser humano. A ti como hombre. Nos hizo un poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. Ahora, decíamos que la voz de Dios, la palabra de Dios, crea, forma y transforma. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Si ya nos había creado, nos había formado en perfección. Ahora tenemos que ver la importancia de lo que sucedió, que conocemos como caída. Dios nos está llevando a través de toda la Biblia. En esta noche nos está haciendo una revelación para que tú puedas entender lo que causó la rebelión del hombre. Entonces, transformar. La palabra de Dios tiene el poder de transformar y hacer que algo o que alguien cambie su forma, su aspecto,
sin alterar totalmente sus características esenciales. Los transforma, es una transformación, no una deshacer totalmente y hacer algo nuevo, no, es una transformación. El ser humano, creado por Dios a imagen de Él, como un ser espiritual con gran gloria y honra. Esta imagen fue afectada, fue lastimada, fue deformada por el pecado. Antes de la caída del pecado, antes de la caída en pecado, el hombre vivía en perfección. El hombre tenía el derecho de vivir en esta tierra, el derecho de vivir con Dios para siempre. Antes de caer el hombre en pecado, tenía dos derechos: el derecho de vivir aquí en la tierra y el derecho de vivir con Dios para siempre. Pero una vez que el hombre cae en pecado, es decir, en desobediencia y rebelión, al ejercer su libertad, la libertad que Dios nos dio, el hombre tomó la decisión de desobedecer y querer ser como Dios, ocupar su lugar y ser independiente de Dios. Ustedes ven que estoy hablando en tercera persona. El hombre quiso, el hombre era libre, el hombre decidió ejercer su libertad, el hombre pecó, el hombre cayó. Y a partir de ese momento, el hombre perdió el derecho de vivir en esta tierra y perdió el derecho de vivir en comunión con Dios. Mi pregunta: ¿alcanzas a darte cuenta de qué nos está hablando Dios hoy en esta noche? Nos está hablando de nosotros mismos. Nos está hablándonos. Dios, el Todopoderoso, nos está diciendo: tú eres este ser humano que caíste en pecado, que fuiste perdedor de dos derechos: de permanecer para siempre viviendo aquí en la tierra y para siempre tener comunión con Dios. Perdimos ese derecho como seres humanos. Por eso es que la voz de Dios sigue hablándole a la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no podíamos vivir en esta tierra para siempre. Ya no podíamos vivir en comunión con Dios. El hombre se condenó a sí mismo al abandonar a Dios, al separarse de Dios. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios. ¿En qué momento? Eva estaba parada ahí junto al árbol. El diablo le dijo: con que Dios no te dijo que no podías comer del árbol. Eva le contestó y dijo: no, sí puedo comer de todo árbol menos de este, porque el día que de él coma voy a morir. ¿Y saben qué le dijo el diablo? No morirás, sino que sabe Dios que vas a ser como Dios. Le lanzó un pensamiento. Le habló el diablo a su oído. Ella tenía la voz presente de Dios y la voz del diablo. Ella tomó la decisión. El ser humano se autocondenó. No, Dios nos condena. Somos nosotros los que nos condenamos con nuestras decisiones. Somos nosotros los que fuimos a la muerte eterna. Somos nosotros los que perdimos el derecho de vivir en la tierra. Somos nosotros los que perdimos el derecho de vivir en una íntima comunión con Dios. No sufrir ni enfermedades, ni pobrezas, ni miserias. Era la pura felicidad. Nos autocondenamos nosotros mismos con nuestra decisión. Eva quiso ser como Dios. Y cuando tú quieres ser como Dios, ¿sabes cuándo es? Cuando tú quieres gobernarte a ti mismo. Cuando quieres hacer tu voluntad. Cuando te dices: no te metas con mi vida. Yo sé lo que hago, ya estoy grande.
Ya soy un adulto. No me tienes que gobernar. Y todos nos peleamos con la autoridad que tenemos. Con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros pastores, con la policía, con cualquiera que esté en autoridad. Porque la rebelión es rebelión contra la autoridad establecida en el mundo que Dios nos puso. Por eso, a partir de ese momento vino la rebelión y la separación. El hombre fue separado de Dios. Y al ser separado de Dios, fuimos separados de lo que es la vida. Ahora ya entienden qué pasó. Vino la muerte. Sí se cumplió lo que había dicho Dios. El día que coma voy a morir, sí. Dios era la vida, fueron separados. Fueron separados de la tierra de bendición, fueron sacados del huerto. La muerte vino al ser humano. ¿Qué necesitaba ahora el ser humano? Pecador, caído, muerto espiritualmente, y le esperaba la muerte física, porque no iba a permanecer para siempre en la tierra. Tenía que volver a la tierra. Se estaba cumpliendo claramente los dos derechos que Dios nos había dado. ¿Por qué? Porque el hombre no iba a morir. Los hombres no íbamos a morir, los seres humanos íbamos a vivir para siempre en esta tierra con Dios. Ahora Dios tuvo que hacer una nueva creación y Dios tiene preparado un nuevo cielo, una nueva tierra donde va a vivir con nosotros para siempre. Pero para eso, dáselo fuerte. Pero para eso tenemos que ser transformados. Ahora ya entienden, creados, formados, caídos y ahora transformados. ¿Y qué es lo que nos transforma? La palabra poderosa de Dios. La voz de Dios es la que va a cambiarnos. ¿Y cómo nos cambia? Y vamos a la conclusión de lo que Dios tiene para nosotros. Dios con su palabra dejó una puerta abierta por su amor y misericordia y gracia. Dejó abierta una nueva creación, una nueva transformación. La imagen de Dios en el hombre se podía renovar. La imagen de Dios en el hombre se puede renovar. Caídos, muertos, rebeldes, igual que Saúl, perdimos la presencia y la comunión del Espíritu. Pero Dios dejó una puerta abierta de renovación. El hombre puede nacer de nuevo. El hombre puede resucitar espiritualmente para Dios. Tan espiritualmente vivo como lo era en el principio en el huerto de Edén, para nunca más volver a morir. Para nunca más volver a morir. De tal manera que en Juan 3:1-5 Jesucristo dijo esto. Vean la puerta que Dios abrió. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. ¿Qué estás entendiendo? La voz. Entiende, la voz de Dios hablando. Él está hablando. Cuando tú abres la Biblia, es Dios hablando. Abre la Biblia y escucha a Dios hablarte.
Tú necesitas y yo necesitamos escuchar a Dios. Sé sensible a la voz de Dios para que tu vida cambie, sea transformada. Y vean qué pasó, que dijo, seguimos leyendo. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y saben qué me decían a mí? Me decían, cuando yo les decía, ¿qué quiere decir eso del agua? Me decían, es que cuando el niño está en el vientre de su madre, está en el líquido amniótico y es un agua donde flota el niño, y de ahí después viene el Espíritu Santo y le da vida, y entonces nace con vida cuando llora. No, el niño ya está vivo desde antes. Pero vamos a ver lo que quiere decir el nuevo nacimiento. Vamos a ver, vamos adelante. Lo que la palabra de Dios nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero él le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya vimos que el Espíritu Santo es el aliento de Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, Jesucristo está diciendo que tienes que nacer por la palabra. Lo que significa ahí agua es palabra. No está hablando de agua física ni agua natural, está hablando de la palabra. Pero pastor, ¿cómo usted dice que es la palabra? La misma escritura se interpreta a sí misma. Y veamos lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escucha la voz de Dios, marido. Segundo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... ¿Qué es lo que es el agua? La palabra. Cuando Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: te es necesario nacer por medio de la palabra y el Espíritu. Quiere decir que cuando Dios dice: tú tienes vida eterna y no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Entonces la palabra, que es Cristo, viene a tu vida, viene a tu corazón. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él trae ¿a quién? Al Espíritu. Entonces Él es la palabra, entró en nuestro corazón, trae el Espíritu y ahora tenemos vida eterna. Una transformación. Una transformación. Por eso dice Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy, dice ¿quién? Jesús. Él es la palabra. Él es el que trae el Espíritu. Y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amado hermano y hermana, en esta noche has escuchado la voz de Dios que te dice: yo tengo el poder de crear, de formar y de transformar. ¿Qué es lo que tú necesitas? Que se creen cosas en tu vida, se pueden crear. ¿Quieres formar circunstancias nuevas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu empresa? Yo las puedo formar. ¿Has caído en pecado? ¿Has estado mal? ¿Y has estado sufriendo? Yo puedo transformar tu vida. En esta noche, Dios le habla principalmente a los creyentes y les dice: ¿tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema que yo pueda transformar con mi presencia y mi palabra? En esta noche vas a experimentar un milagro. Pero también quiero hacer una invitación a aquellos que en esta noche
no le habían entregado su vida a Jesús. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Ya entendiste que Él puede transformar tu vida, darte vida eterna, perdón de pecados? Si tú estás consciente de esto, yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús. Voy a hacer primero esta última invitación. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón? Cierre sus ojos ahí donde está. Entrégale tu vida para que Él pueda renovar tu vida, dándote perdón de pecados, vida eterna y la seguridad de que vas a ir al cielo. Y en este momento yo te pido que lo llames a entrar, así como dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mí. Sálvame, perdóname, límpiame con tu sangre. Y hoy yo declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Dame, Señor Jesús, tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir escuchando tu voz. Quiero dejarme guiar por ti. Quiero vivir la vida cristiana que tú me ofreces, una vida bendecida, prosperando y en victoria. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración, señálamelo ahí levantando tu mano derecha para darle gracias a Dios por ti. Si recibiste a Jesucristo en este momento haciendo esta oración, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? Dios te bendice. Levanten su mano en alto. Dios te bendice. Dios te bendice. Muy bien. Dios te bendice, varón. Allá atrás, Dios te bendice también. Todos los que hicieron esta oración, pónganse de pie. Pasen al frente. Ya no nos entretenemos más. Se nos está yendo el tiempo. Pasen al frente. Pasen al frente. Vengan al frente los que hicieron esta oración. Vengan al frente los que hicieron esta oración. No se queden en su lugar. Dios te bendice. Recibe a Cristo en mi corazón. Lo recibe en mi corazón. Morí para Él. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves. Rápidamente. Pasa rápidamente. Vamos a dar gracias a Dios. Ahí viene otra persona más. Gloria al Señor. Vida eterna, perdón de pecados, vidas transformadas, nuevo nacimiento. Sus nombres están escribiéndose en este momento en el cielo. Bendición gloriosa. Bendición gloriosa. Alguien más, no te quedes en tu lugar. Cierren sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna que tú nos das, porque nos has permitido oír tu voz, y queremos pedirte que nos ayudes a abrir nuestros oídos espirituales para seguir escuchándote día tras día. Queremos que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú, Señor, crees, nos formes y transformes todas las cosas que hacen falta en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y a estos caballeros y a estos bebitos, Padre. A estos bebitos que están aquí al frente. Son tus bebés, Padre. Cuídalos, protégelos, bendice a sus mamás, protégelas, cuídalas, Señor, y dales sabiduría. Señor, dales tu protección.
Y a cada uno de los que están aquí presentes, bendice sus hogares. Y si están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo. Voltéense, les van a dar un abrazo allá atrás. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. En esta noche, el Señor está aquí. Y Él quiere que todos ustedes que están aquí, si no pasaste a recibir a Jesucristo, yo doy por sentado que ya tienes a Cristo en tu corazón. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, hoy el Señor quiere que renueves este compromiso de escuchar su voz. Dijo la palabra que escuchamos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él está retomando el asunto contigo, que entres nuevamente a obediencia de su palabra, porque hemos estado fallando, cayendo en cuadros de desobediencia, y nos va a dejar de hablar. Y Él no quiere eso. Él quiere que esta noche reconozcamos que hemos estado haciéndonos los sorditos. Él quiere que le pongas atención, que vayas a la Biblia, que la leas, que dejes que te hable, que tú ores, que hables con Él, que le pongas tus asuntos, tu hogar, tu familia, tu trabajo en sus manos, porque Él quiere bendecirte. Por eso el mensaje se llamó hoy: siendo sensibles para escuchar la voz de Dios. Y Él te dijo ya por qué. Porque quiere transformarte. Quiere transformarte. Ya en ti ya hizo su creación y ya te formó. Ahora quiere transformar ese estilo de vida que estamos llevando. Él quiere que seamos bendecidos realmente, que estemos prosperando y que estemos en victoria. Amén. Levanta tus manos. Di: Señor, te pido perdón. Y hoy en esta noche hago el compromiso de buscar oír tu voz, de ser sensible a tu voz. Cuando me hables a través de las cosas creadas, a través de tu palabra, a través de los hermanos que me aman y a través de tu voz en mis sueños. En el nombre de Jesús. Amén.